Luciano, un gusto recibirte. Un placer, gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Igualmente, nosotros somos de la época de Domingos para la Juventud, que decíamos nombre y colegio, yo digo profesión economista, Sí. y puedo decir jefe del grupo económico de Patricia. Sí. Está bien, o sea, sos el burrichismo de la Sí, economía. estoy trabajando con Patricia, sí, de hace mucho, sí. Bueno, definime el actual momento, digo, hoy, jueves, cuando estamos definiendo la situación económica. Es una situación terminal de un modelo totalmente agotado. Digamos, este tipo de modelos en la literatura se llama de represión financiera porque ponen el cepo, emiten dinero, empiezan a poner trabas, controles, regulaciones, duran en tanto vos tengas reservas en el Banco Central. Sea porque vienen de la soja, digamos, sea porque acumulaste reservas en el periodo anterior, en algún momento se terminan y cuando se terminan se sale de la peor manera. Esto fue la experiencia del plan Helbar en el 74-75, que terminó en el Rodrigazo. En algún punto le tocó a Macri, podemos después debatir de eso, salir de un experimento parecido en el 2016, mal o bien, con aciertos y errores. Y ahora la situación es mucho más dramática, porque hoy prácticamente no le quedan dólares al Banco Central. Cuando, viste que está este concepto raro de las reservas netas, Sí. la gente dice, ¿cómo neta? Que hay menos dólares negativos, no existe. No, olvídate de las deudas que tiene el Central. Vos agarrás la caja del Central, le sacás los yuanes, le sacás el oro, le sacás los DEX que ya no tiene, que es la moneda del Fondo Monetario, en dólares te deben quedar 500 millones de dólares, que es para atravesar 4 o 5 días más. Después hay que empezar a vender. 4 o 5 días, Claro. lo resalto porque para ustedes Sí. es común decir esto. Para nosotros es un vértigo. 4 o 5 días. Claro, después empiezan las cosas que, digamos, el Banco Central, en este caso Miguel Pérez o el propio Massa, se van a ir vendiendo los muebles del Banco Central. O sea, el oro, por ejemplo, hay 3.900 millones de dólares de oro. Una parte de ese oro está en Londres, unos 900 millones, el resto está en Basilea y una parte está en el Banco Central. No todo se puede vender tan fácilmente o dar en garantía de préstamos, pero van a empezar a liquidar eso. O sea, van a vender los muebles del Banco Central con tal de intentar llegar a las elecciones. ¿Pero te imaginas que puedan llegar a vender el oro? Sí, o a darlo en garantía, seguro. Y no sé si ya no lo han hecho, ¿no? Sí, porque la situación es lo que te digo. Cuando mirás dólares físicos, hay muy pocos. Lo que pasa es que nadie lo dice por prudencia, para que nadie se asuste, pero la verdad es esta. O sea, en algún momento alguien va a decir el rey está desnudo. Eso va a pasar en algún momento. Ahora, depende, yo te diría básicamente si llega o no este experimento sin una crisis mayor a la que ya tenemos, ¿no? Porque ya en Argentina, Claro. 42% de pobreza, 140 puntos de inflación, caída del PBI, no lo llamamos crisis, ¿viste? Le llamamos crisis solo una devaluación. Pero te diría que depende del gobierno de China. Si China le da el nuevo tramo de 5.000 millones de dólares en yuanes, similar a los ya 5.000 millones que se endeudó el Banco Central con China, esos yuanes le permitirían un poquito más de tiempo. Hoy no están autorizados. Yo quiero hablar del proyecto de ustedes a futuro, pero es inevitable en un día como el de hoy también, ¿no? De tanta movida. Temor a que, frente a estas reservas negativas, estén usando los depósitos de los depositantes de dólares en los bancos. ¿Están usando los depósitos? Bueno, como te decía antes, el Banco Central tiene deudas y tiene activos que respaldan esas deudas. Esas deudas son los encajes de los depósitos en dólares, unos 10.000, 11.000 millones de dólares. Tiene deuda con organismos internacionales, tiene en dólares también. Y después tiene los activos, que son las reservas. Esas reservas son un conjunto de monedas. Como te decía antes, de esas reservas brutas, en dólares queda poco. ¿Qué quiero decir? Quiere decir que esto, si mañana la gente va a buscar los dólares, no están. No, porque los bancos, por suerte, guardan en su cajita de seguridad unos 3.000, 4.000 millones de dólares para respaldar esos 15.000 millones de dólares que están depositados. Entonces, todavía los bancos con mucha prudencia se han quedado con parte de los dólares en su propia cajita y no en el Banco Central, porque creo que todos saben que los dólares que queden ahí probablemente se los gasten. Entonces, a ver, para ser prudentes, yo creo que hoy no hay una corrida de depósitos. Hay una parte de los dólares que los tienen los bancos. Lo que está en el Banco Central, gran parte en dólares se ha ido desvaneciendo, lo cual no quiere decir que haya otros activos que se pueden vender, como te dije antes, Claro. el oro, hay algún préstamo de Basilea que se puede recuperar algo. Entonces,
Para ser concretos, yo te diría que hoy la prudencia de los bancos está de alguna forma garantizando los ahorros de los argentinos. Sí, sí. Pero si es por el gobierno, habría que huir mañana. Hoy 550 más menos pesos, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Es oferta y demanda propia de una moneda utilizada como respaldo por los argentinos? ¿Es, como le gusta decir al gobierno, apriete de los grupos concentrados económicos? ¿Qué significa el dólar blue subiendo? Es el precio que pagan los argentinos por escapar del kirchnerismo, digamos, ¿no? Cuando vos tomás el valor real de ese dólar, es un dólar parecido al de 2002-2003, en el medio de la hecatombe social y política de la crisis de la convertibilidad, 2001-2002 y la especificación. Es casi el mismo dólar real, digamos, o sea, es tan caro como aquel dólar, que era un dólar inalcanzable. Claro. Digamos, por eso los turistas vienen, por eso las fronteras están invadidas de hermanos de países limítrofes que vienen a comprar nafta hacia los supermercados chilenos que cruzan uruguayos, porque somos un país baratísimo a ese dólar. ¿Por qué somos tan baratos? Argentina no es tan pobre como para tener ese dólar, esos salarios en dólares pulverizados. Es el precio de la desconfianza. Y es la consecuencia de dos cosas. De una gran emisión de pesos, esos pesos la gente se lo quiere sacar de encima, a veces compra bienes, los bienes son caros y cuando no consigue bienes compra dólares. Y una enorme desconfianza. O sea, hoy a Argentina no le faltan dólares, le sobran pesos y le sobra desconfianza. Argentina ha tenido en los últimos 4 años, durante el gobierno de Alberto Fernández, un aumento de exportaciones de casi 50%, 2019-2022. Este año sí tuvimos la sequía y eso desestabilizó al gobierno. Pero no es un país que le falten dólares. Lo que le sobran con este gobierno, digo, la crisis del año pasado de Guzmán ocurrió cuando las exportaciones argentinas estaban 50% arriba de lo que había quedado al final del gobierno de Macri por el efecto precio que generó la guerra en Ucrania. De modo tal, y ahí tuvimos una crisis cambiaria, que parecía que faltaban. Pero no era que falta de dólares, otra vez, era que sobraban pesos y sobraba desconfianza. Y ahora pasa lo mismo. Yo creo que si un próximo gobierno logra generar condiciones razonables, un programa creíble, una perspectiva de que va a dejar de usar el Banco Central como una Secretaría de Finanzas para imprimir pesos todo el tiempo a lo pavo, yo creo que la situación se puede estabilizar y que ese valor del dólar recontra alto, que es el dólar financiero, va a empezar a bajar. Y eso va a implicar que los argentinos vamos a ganar mejor en dólares, en dólares para viajar, pero también para comprar alimentos, que son precios dolarizados. Y eso va a hacer que baje la pobreza. Eso es lo que debería ocurrir con un gobierno responsable y que encamine la economía, que nos saque esta locura de 20 años de kirchnerismo irracional, una estudiantina, digamos, increíble lo que ha pasado en la Argentina en los últimos años con el kirchnerismo, y nos meta en un sendero de desarrollo, de crecimiento y de estabilidad. Me quiero quedar con la estudiantina, pero para cerrar el tema dólar. Si hay un gobierno razonable, que tiene un plan consistente, que se confía, ¿550 pesos es alto el dólar? Sí, altísimo. Altísimo. El dólar real, digamos, ¿no? Porque después la inflación te va cambiando. Sí, la corrección, claro. Y claro, pues siempre tenés que mirarlo en términos de los precios. Está el dólar y están los precios. Entonces vos tenés que mirar. Más, ¿no? Es un precio más, es un precio de mercado, es un precio de un activo financiero que refleja un montón de expectativas, desconfianza, oferta y demanda de pesos, oferta y demanda de dólares, un poco lo mismo, o es el espejo. Pero básicamente lo que está reflejando es el precio de huir de la Argentina. Si Argentina pone reglas razonables, ese precio real del dólar financiero va a bajar a un nivel mucho más parecido incluso al actual. Yo creo que Argentina en los próximos 5 o 6 años va a tener el mismo problema que hoy tiene Uruguay. Nuestros vecinos de Uruguay tienen el problema de que están carísimos en dólares, pues se le aprecia mucho la moneda, como nos pasaba en la convertibilidad, ¿te acordás? En las épocas. Bueno, es un problema también para las economías tener tipos de cambio muy apreciados. Eso te baja la pobreza, eso te mejora los salarios. Pero cuidado, también te resta competitividad a algunos sectores. Entonces, ese debería ser el escenario de Argentina. Ahora, en el marco de esta irracionalidad, de este delirio, de esta estudiantina a la cual nos ha llevado la crisis terminal del kirchnerismo, lo que estamos viviendo es una crisis increíble, una crisis que no vive ningún país vecino, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que seamos tan distintos? En los 90, cuando se apreciaban las monedas, todos nuestros vecinos apreciaban. Claro. Cuando tuvieron crisis devaluatoria, nosotros fuimos el último a devaluar y el que más fuerte explotamos, pero empezó devaluando Chile, después Colombia y Brasil en el 99. Sale, claro. Brasil se sale antes, o sea que éramos más o menos, ahora no. Ahora el mundo está con baja inflación, en relativo crecimiento, ha bajado los niveles de pobreza, tiene sus monedas apreciadas, Uruguay, el propio Chile también,
Y nosotros no. Nosotros vivimos una isla de locura a la cual nos ha llevado este gobierno irracional. Ahí detengámonos y profundicemos. Definime al kirchnerismo, económicamente hablando, a más del adjetivo irracionalidad estudiantina, ¿qué es? Bueno, el populismo es una definición clásica de lo que en la literatura, y yo lo explico en mi libro, es el populismo macroeconómico. ¿Qué es el populismo macroeconómico? Bueno, es poner el cepo cambiario, expandir el gasto público, financiarlo con emisión monetaria, digamos, generar un boom de consumo en los primeros años de ese proceso, porque vos expandís el gasto, expandís la cantidad de dinero, la tasa de interés empieza a perder respecto a la inflación, entonces ya no te conviene ahorrar, te conviene consumir. Entonces generás un veranito y ganás una elección. Pero claro, de pronto te empezás a quedar sin reservas, porque ese boom de consumo consume dólares, industriales, electrónicos, viajes. Bueno, cuando toda esa bonanza dura hasta que se acaban las reservas. Cuando se acaban las reservas aparece la cuenta de la fiesta. Eso le pasó a la Argentina, como te dije, 74, 75, volamos por el aire, fue el Rodrigazo. Y después lo que ocurre en la historia es que las salidas del populismo son sumamente complejas. No es fácil dejar atrás y restaurar una casa absolutamente arruinada. Generalmente gobiernos bien intencionados que tratan de llevar la economía para un lado correcto tropiezan con lo que yo llamo la maldición del populismo, que es sentar las bases para el retorno del populismo. ¿Cómo? Haciendo las correcciones materiales que el populismo necesita, por ejemplo, acumulando reservas para que pues se las gasten. Sí. Y generando el descontento social que muchas de esas medidas impopulares al principio generan y por tanto sembrando las semillas del retorno del populismo. Esto le pasó a Macri, más allá de los errores propios, de su secuencia de política, de sus desaciertos, le pasó a Macri y se cumplió la maldición del populismo a la perfección. Ahora, qué riesgo. Digo, enorme. Pues lo que vos estás diciendo es, ojo que el que venga, si hace las cosas bien, va a ser impopular, doloroso. Bueno, hay toda una reflexión respecto a eso. Latinoamérica se pasó buena parte del siglo pasado en esta maldición. Digamos, con claro. Gobiernos dictatoriales, con gobiernos democráticos que intentaron. Después es muy difícil, digamos, ¿no? Insisto, o sea, yo siempre doy como ejemplo que dice la dictadura militar, ¿no? Uno de los periodos más negros de la historia argentina. Le llevaron a la Junta Militar 3 planes. Uno era Alzogaray, que dijo la famosa frase, no esa vez, la que había dicho, hay que pasar el invierno, descartado. Después fue Alemán, que dijo que sangre, sudor y lágrimas, porque lo que había que hacer, descartado. Después fue Martínez Dios, ¿sabes qué propuso Martínez Dios? Gradualismo. Usemos los petrodólares para hacer un gradualismo fiscal, porque no podemos contener a los sindicatos si queremos hacer una corrección del gasto público. La dictadura militar le tenía miedo al ajuste fiscal. ¿Por qué? Porque bueno, es un mito en la Argentina y terminó como terminó ese experimento, digamos, con lleno de deuda, dólares, apreciación real, volamos por ahí. ¿Por qué? Porque es muy complicado, digamos, aún para ese tipo de gobiernos, tomar las decisiones y mantener el rumbo que se necesita para quebrar la decadencia y salir del populismo. ¿Qué creo yo esta vez, Luis? Y estoy convencido, se lo digo a los inversores, los de Wall Street, los reales que vienen, los argentinos, que se están alineando los planetas y tenemos 3 condiciones para que esta vez funcione. Una es un gobierno racional, vos tenés que tener un gobierno que encare para el lado correcto. Si te agarra un populista, te va para el lado incorrecto. Segundo, mayoría en ambas cámaras, que no tuvo Macri. Por primera vez del retorno a la democracia, vamos a controlar el Senado. Hoy tenemos 33 senadores, a 4 del quórum propio. Con San Luis y San Juan, que se dio vuelta al signo político de esas 2 provincias, afortunadamente, podemos estar en 35 senadores a 2 del quórum propio. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos controlás el Senado y la Cámara de Diputados, que hoy tenemos 113, vamos a terminar en 120, 120 y pico, a 10, digamos, entre 5 y 10 diputados de tener quórum propio, bueno, la gobernabilidad está asegurada. Segunda condición. Tercero, un contexto internacional espectacular. Pero te digo espectacular, Luis. O sea, solo comparable a la expansión de la frontera agrícola a principios del siglo pasado, cuando extendíamos los ferrocarriles. Porque acá no estamos hablando del periodo 91-96, que Menem navegó un aumento de la soja que le dio algunos dólares más, hasta que después vino Asia, Rusia, Brasil, y se cayó el precio de la soja hasta $150 y volamos por el aire. Estoy hablando de una expansión de las cantidades. Que eso tiene que ver con un proceso mucho más estructural en el mundo, que tiene que ver con la electrificación, la descarbonización y la transición energética. Eso ha puesto a la Argentina en el centro de la geopolítica global. ¿Qué necesita ese proceso mundial? Necesita
Viento tenemos en el sur y territorio, porque los molinos de viento en Europa ya no hay más lugar para poner molinos. Necesita sol, que tenemos en el norte para la energía solar. Necesita litio para las baterías, tenemos las reservas más grandes de litio del mundo. Cobre, que tenemos toda nuestra cordillera inexplotada en cobre. Hidrógeno verde, que va a ser la energía del futuro. Para eso se necesita agua y los puertos, lo que tenemos en la Patagonia, y ya hay varios proyectos. Y se necesita una energía de transición que es el gas. Todo eso lo tiene Argentina, más los alimentos. Entonces, lo que me está pasando ahora, Luis, es que yo recibo más inversores reales con proyectos de 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares que quieren saber qué vamos a hacer, que inversores de corbata de Wall Street que vienen a comprar bonos. Que viene a hacer timba, claro. Ahora, es totalmente distinto al 2016. Me entusiasma, quiero decir, en medio de este desastre me entusiasma. Es objetivo lo que te digo, no es subjetivo. Pero digo, tomo lo de las mayorías parlamentarias, un gobierno razonable, tomo el contexto internacional. Hay un cuarto concepto que no sé cómo manejar, que es la reacción social a hacer los deberes. Gran punto. Primero, requiere liderazgo, requiere una sociedad que apoye un proceso de cambio, que diga, bueno, basta, hasta acá con esto que probamos no funciona. Requiere también madurez de la dirigencia, sobre todo de los que tienen más responsabilidad política, me refiero a la clase política, pero también a la clase empresaria, digamos, a la dirigencia empresaria, también a la dirigencia sindical. Y yo creo que hay algunas cosas que hay que hacer que pueden tener impactos a corto plazo de ya, en términos de correcciones. Pero peor es vivir en un ajuste permanente al que nos somete el kirchnerismo. El kirchnerismo es como un ajuste en cámara lenta todo el tiempo que nos lleva cada vez más ajuste, más inflación, más pobreza. La gran diferencia esta vez, creo yo, Luis, y después voy a responder tu pregunta más puntualmente, es que los gobiernos pierden las elecciones, o caen algunos, en esa transición entre pagar los costos de salida y recoger los beneficios. Claro. Entonces yo creo que hay que poner las reglas de entrada, después podemos discutir cuáles son esas reglas o qué hay que hacer, y hacerlo desde el principio. Y va a haber actores de veto, digamos, probablemente, pero no va a ser la sociedad. La sociedad está cansada de esto y la sociedad va, creo yo, y esto es el ejercicio que tiene que hacer la dirigencia política, le tenemos que plantear un camino. O sea, este paraíso, digamos, al cual de alguna forma queremos llegar, requiere, sí, atravesar un purgatorio, que es mejor que esto que estamos atravesando, que es me anticipo a tu última pregunta, pero que es el purgatorio, pero que nos conduce a un infierno cada vez peor, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que esta vez tenemos chances de poder tener resultados rápidos. Cuando se dice actores de veto, que sindicatos, movimientos sociales, sí, la dirigencia kirchnerista, ligada al kirchnerismo. Viste que los sindicatos son una cosa muy heterogénea, pero hay sindicatos que más que sindicalistas son kirchneristas, digamos. O sea, no, la primera definición no es sindicalista, es kirchnerista. Bueno, esos van a ser actores de veto, yo creo que están muy impugnados por la sociedad hoy. Creo que ya la gente les picó el boleto a los que tenían más frío en invierno que el invierno de ahora, toda esa cosa me parece. Yo no le tengo miedo a la crisis, a esos actores de veto que se movilicen, porque eso va a ser parte del paisaje ya hoy es, digamos. O sea, Jujuy tiene hoy todas las rutas cortadas, y tiene un desastre en Jujuy el propio Morales porque se le anticiparon a la elección. Me parece que eso no me preocupa. Lo que sí creo es que nosotros tenemos que generar una salida que no deje a nadie en el camino. Y creo que Argentina, a diferencia de otras transiciones o salidas de estos procesos, experimentos que suelen ser bastante traumáticas, tiene una red de contención social, te diría de capilaridad a través de la UH, que va a permitir que la transición a una estabilización pueda ser acompañada por un Estado más presente de lo que, por ejemplo, fue en otras oportunidades. Bien. Entonces, para mí eso es importante la mayoría en las dos cámaras para que no te deje un gobierno zombie, que te tiren 3 piedras y te dejen un gobierno zombie. Y yo creo que, insisto, va a depender mucho del liderazgo de no dejarse impugnar por esos sectores o por esos dirigentes y ofrecerle a la sociedad, explicarle a la sociedad el porqué de las medidas y explicarle a dónde vamos a llegar, digamos, ¿no? O qué estamos intentando hacer. Y por supuesto después, Luis, las reformas en el largo plazo no dependen ni de una mayoría circunstancial, ni de escribirlas en piedra en una ley, ni de que venga el Papa a refrendarlas, dependen básicamente de una sola palabra que es el éxito, o 2 palabras, tener éxito. Si las reformas tienen éxito, son sustentables. Si las reformas son malas, la gente no las acompaña, te voltean la próxima elección,
o te tira piedras o hace un cacerolazo, como le pasó a la clase media en su momento contra Cristina o contra el corralito del 2001 o las turbulencias que pueden aparecer. Entonces, parece que esta es la gran lección que tenemos que aprender. Tenemos que hacer las cosas bien para que Argentina salga y pueda explotar este escenario internacional que hoy nos presenta el mundo, claro. Que yo creo que nos da la oportunidad de ganarle el partido al subdesarrollo. Quiero subrayar algo, sin embargo, que me parece que vos que sos un técnico, lo podés explicar claramente, los políticos les cuesta más, que hay un purgatorio, o sea, el que asuma el 10 de diciembre debe decir que no va a bajar la inflación porque hay ajustes para hacer, hay que sincerar la economía, Sí. O sea, hay un purgatorio para Sí. el que venga. Yo creo que la gente tiene claro que esto no va más, que este modelo está terminado. Vos hablás en un taxi en Capital Federal o en Rosario, en nuestra ciudad, y todos saben que esto digamos, está llegando al final de un proceso de 20 años que nos vendieron un país que era mentira, con una ideología, digamos, que es mentira, digamos, donde se podía, digamos, mejorar económicamente sin esfuerzo, sin mérito, sin trabajo, sin empresarios, porque los empresarios eran mala palabra, sin exportaciones, porque le poníamos castigo a los exportadores, en particular a los más productivos, porque seguramente si son productivos tienen plata, y si tienen plata castiguémoslo, no dejemos exportar. Y bueno, esto nos ha llevado a esta hecatombe que es para un libro de texto, como digamos, un ejemplo, digamos, de decadencia de un país rico en potencia y que es pobre en la realidad. Y yo creo que la gente va a apoyar salir de este ajuste sin rumbo a ir a una corrección inicial que nos va a llevar a una estabilización. Yo creo que podemos llegar rápido a la estabilización. Le tenemos que marcar eso a la gente. No poner plazos, porque después los plazos semestres. ¿Viste? Los brotes verdes. No hay que ir, yo creo que por ese camino. Sí hay que mostrarle que tenemos una oportunidad y por qué estamos haciendo las cosas. Y me parece que la sociedad va a apoyar ese camino, porque ve marchar a sus hijos, porque ve la degradación de las jubilaciones, porque ve la degradación del empleo con salarios que no llegan a la línea de pobreza, porque ve un país terminado, agotado, quebrado moralmente, con dirigentes ricos y argentinos cada vez más pobres. Y no es un apoyo ideológico. Yo no creo esta idea de que la gente se corre a la derecha. El otro día había un entrevistado tuyo que decía, bueno, el periodismo no se corre. No, digamos, hay un sentido común, que es un clima de época, que tiene que ver con las cosas que un país necesita en cada momento. Hay países que son muy ricos y tienen una discusión de época asociada a la equidad, y hay países que tienen, como nosotros, que son ricos en potencia por sus recursos naturales y humanos, pero que están en el medio de una crisis macroeconómica, y la agenda se traslada a un discurso más macroeconómico de correcciones. Argentina tiene que ordenarse. Si ordenamos la Argentina, vamos a poder generar ese puente entre dos frases típicas de café o de asado del domingo. ¿Viste? Te dice un amigo tuyo en Rosario, uno te dice, somos un país inviable, me quiero ir. Otro te dice, no, nosotros somos un país bárbaro, somos un país rico. De hecho, ahora hay un libro de Pierpaolo Barbieri, otros. De Matteo Salvato. De Matteo Salvato. No, es de sí, bueno. Sí, Matteo Salvato, sí, de Matteo Salvato, correcto. Sí. Bueno, que un poco juegan con esa dualidad. Es que realmente somos un país rico en potencia y somos un país inviable con esta dirigencia. El puente entre una cosa y la otra, que ambas son ciertas, es ordenar esta economía y ponerla a crecer. Y eso, insisto, requiere un gobierno racional, con mayoría en ambas cámaras, un liderazgo claro y un mundo que nos ayude, Luis, porque también esto, como todo, ¿viste? Sí, la pelota dentro no, ¿viste? Como decía Bielsa, ¿viste? Hay un factor de suerte tiene que haber acá. Y esa suerte hoy nos la está dando un escenario internacional, insisto, solo comparable a lo que vivimos a principios del siglo pasado con la expansión de la frontera agrícola asociada a los británicos extendiendo el ferrocarril. Quiero hablar del fondo, tanto de lo que está pasando ahora como del bendito blindaje de Patricia, pero me da una curiosidad. Cuando vos le escuchás a Cristina que dice que la emisión no es inflacionaria, que el nivel de deuda argentina no ha sido nunca un problema, cuando vos la escuchás a Cristina economista, ¿crees que se lo cree o qué? Y viste, hay días que reacciono con rabia, otro día con risa, digamos, es para... La reacción depende mucho de mi estado de ánimo. A ver, viste que las personas psicopáticas son muy tóxicas, digamos, ¿no? Y yo creo que Cristina Kirchner es un liderazgo psicopático, sociopático, no sé cómo se diría, ¿no? En términos de
de darte vuelta a todas las explicaciones para mentirte de manera inteligente, digamos, ¿no? Cuando dijo la soja era un yuyito, por decir alguna cosa, que la emisión no genera inflación, entonces ya no, fíjate Estados Unidos, Claro. que emitió... Es decir, pero ¿cómo seriamente vos me querés comparar un país que tiene la Reserva Federal, que tiene una de las monedas más demandadas del mundo, Sí, la con gente Argentina? arrebata el título de Estados Claro, Unidos. y vos decís, pero ¿cómo puede ser cierto esto, no? Bueno, Estados Unidos emitió como loco, ahora tiene inflación y la está peleando, pero te quiero decir, aún en eso le pifió. Pero te quiero decir, esos liderazgos psicopáticos son muy perversos. La sociedad no tiene por qué entender macroeconomía, economía, filosofía política, el funcionamiento de las instituciones capitalistas en el mundo, haber leído, viste, por qué fallan las naciones. Y la sociedad va viendo y va siguiendo a los dirigentes que transmiten un mensaje y después mira los resultados. Y yo creo que a nosotros, como Juntos por el Cambio, nos agarró la maldición del populismo del libro de texto y volvieron ellos, pero esta vez la sociedad se dio cuenta que era nuevamente una mentira, ¿no? Y creo que eso es un gran aprendizaje, doloroso para la sociedad, doloroso para las varias generaciones que quedaron en el camino. Podría hasta decir la nuestra, digamos, yo tengo amigos que no tienen casa propia, digamos, y alquilan ahora malamente porque la ley de alquileres no le permite alquilar, y no sé si van a tener tiempo de recuperarse de esa situación con los próximos 10, 20 años, digamos, ¿no? Pero más allá de esa tristeza que nos da un país que no progresó, en los últimos 10 años hay 3 países de Latinoamérica que permanecieron estancados. Cuba, Venezuela, Argentina. Y Brasil, ¿vos sabés? Después podemos hablar un poquito de Brasil, que siguió también una recetita bastante parecida a Argentina. Aumentó el gasto público a un nivel récord, subió los impuestos distorsivos, mató las exportaciones, bueno. Exactamente. Y en ese periodo, por ejemplo, ahí tengo los números en el libro, ahora no me acuerdo bien, pero por ejemplo... Que de paso quiero mostrarlo bueno, para que lo pueda ver la gente, que es Desenredar la Argentina. ahí está todo el gran análisis de las 10 reformas que necesita Argentina para quebrar la decadencia. Aumentó, por ejemplo, Colombia 50, 40 puntos, Perú otro tanto. Los que peor les fueron Uruguay y Ecuador, 20% de expansión del PBI. Nosotros cero negativo, digamos. En PBI per cápita caímos 13% en los últimos 10 años. O sea, somos 13% más pobres en términos per cápita que hace 10 años. Es realmente una tragedia. Y bueno, creo que tenemos una chance y la tenemos que aprovechar. Insisto, y ahora hablemos del fondo, ¿no? Pero vos que venís de la técnica, de la ciencia económica, y mencionaste un ejemplo que me parece muy demostrativo, que es ley de alquileres. Está claro que ha fracasado estrepitosamente para todos, principalmente para los inquilinos, pero también para los propietarios, para todos. Digo que yo creo que se resolvería esto. Me agarró un ataque de conservadurismo liberal, con perdón. Les digo, deroguen todo y volvamos al código que estudiábamos nosotros en la Facultad de Vélez, que Vélez decía, plazo, monto, se lo arreglan entre las partes. Sí. Estoy milito en esto, Sí. ¿Por qué no ponerle que no quieren llegar hasta ahí? Bajo el paraguas ideológico de que, vos que los tratás más, Sí. ¿qué funciona ahí? Sí, hay muchas antiojeras ideológicas. Yo discutí esto, yo por supuesto esa ley no la voté y traté de explicarles a muchos de mis colegas, incluso a la oposición, y cuando intentamos volver a reformarla o a derogarla, que el intento de ayudar estaba perjudicando a los más débiles. Y bueno, la comprensión de cómo funcionan los mercados, de por qué es mejor que en muchos casos los mercados funcionen bien para que haya más oferta y eso baje el precio, es como una... Para muchos es un mito, digamos, no es una ley de la economía, sino es un mito del liberalismo, ¿viste? Entonces debo decir, pero mirá, copiemos lo que hacen otros países, lo que hace Uruguay, que tiene además una ley de promoción de las viviendas destinadas, de la construcción de viviendas destinadas a alquiler muy buena, y no se animaban a quedar enredados en que alguien los impugnara diciendo está favoreciendo a los propietarios, como si los propietarios además fueran todos magnates. Claro, por ahí son dos jubilados que tienen un monoambiente en Caballito que fue su ahorro de toda la vida. Nuestros viejos, o sea, aquella cultura de los viejos, de decir, asegúrate la jubilación. Claro, ese tipo tiene hoy cerrado el departamento a la espera de que pase algo. Y sí, hay muchas anteojeras ideológicas. Yo entiendo, Argentina se ha quemado, viste, con todas las ideologías y entonces es muy difícil, digamos, entender los diagnósticos, qué nos pasó. Pero bueno, todo es aprendizaje. Yo creo que una de las primeras leyes que vamos a derogar en nuestro gobierno es la ley de alquileres. Claro. Hablemos un poco del fondo. Primero, ¿y el acuerdo?
El que acuerdo, tendríamos, porque se viene anunciando en las próximas horas, ya pasaron, hay un colega mío que lleva la cantidad de horas, no me acuerdo cuántas horas pasaron desde que Massa sí, dijo en las próximas horas. Después se anunció el anuncio del anuncio. raro. Sí, lo está trayendo el general Alais, como dicen Mm, al acuerdo. Yo creo que el fondo, yo tengo una visión bastante más constructiva del rol del Fondo Monetario en estos años de lo que tienen mis propios colegas de Juntos por el Cambio, incluso la dirigencia política. Creo que el fondo ha tratado de evitar dos cosas que son muy negativas para la Argentina. La primera es que Argentina entre en atrasos con el fondo, o sea, que en default, para que la gente lo entienda claramente. O sea, porque después curar claro. esos atrasos es complicado. Grecia lo hizo, por ejemplo, con un préstamo del Banco Central Europeo, tenía un atraso de 15 días con el fondo y tuvo que pedir un préstamo al Banco Central Europeo, pagarle al fondo y después renegociar, porque este es el estatuto del fondo, dice eso. O sea que no es tan simple levantar el atraso. Y lo segundo es no dejar suelto un gobierno absolutamente irracional. El fondo cree que con esta negociación y con lo que ha venido haciendo, al menos encorsetó en algo la irracionalidad del kirchnerismo. Durante un tiempo le ayudó a Massa a controlar el kirchnerismo. O sea, Massa que decía, mirá que negociás conmigo, soy la pata racional. Entonces ya Cristina, mirá que negociás conmigo, soy la pata populista. Si no vienen los muchachos es peor. Entonces, que en ese juego Massa fue llevando, el fondo jugó, aceptó esa regla de juego. Ahora que Massa es candidato, ya no le cree nada. Porque sabe que no está hablando con el ministro, está hablando con Massa candidato. Entonces ahora te dice, no, para, no quiero promesas, quiero que me des alguna, lo que ellos llaman prior actions o acciones prioritarias antes de yo darte el desembolso, porque no te creo nada de que vas a seguir cumpliendo. ¿Y qué significa que vas a seguir cumpliendo? No es que le están pidiendo a Massa que haga cosas feas por los argentinos porque son crueles. Lo que quieren es evitar una hiperinflación. O sea, en serio lo digo, o sea, yo creo que ellos creen, el fondo cree, que el mejor legado que le puede dejar al próximo gobierno es una situación un poco menos descontrolada de la que quedaría si Massa, digamos, tiene todas las manos liberadas. ¿Por qué significa eso? Que lo que te dije antes, te venden el oro, los muebles, el día que te terminó todo, volamos por el aire. Entonces yo creo que eso es lo que está haciendo el fondo. En ese marco de situación política, el fondo lo ha acompañado hasta acá, a Massa en ese juego complejo que te estaba comentando, y ahora le dice no. Si yo te doy el desembolso, vos vas a rifar toda la plata en el altar de tu propia candidatura y eso va a generar una explosión antes o después de la segunda ronda, no lo sé, de la elección de octubre. Y creo que en ese juego están. Entonces le están exigiendo cada vez más a Massa, que básicamente lo que está exigiendo es que deje de rifar los dólares del Banco Central en subastas con importadores que acceden de manera muchas veces Arbitraria, porque no hay arbitraria. discrecionalidad. No, es totalmente Es arbitraria. discrecional. Ojalá fuese Ojalá fuera discrecional. que Es sea. arbitrario. Es arbitrario por métodos que, digamos, non santos en muchos casos. Entonces, esto me parece lo que está diciendo el fondo. Y en algún punto quiere llevarlo al gobierno hasta donde pueda dentro de un marco de racionalidad y minimizar la crisis que están gestando. De esa crisis hay que salir, y un poco la discusión que teníamos antes, y hay que salir cuanto antes. Yo creo que cuanto más posterguemos la salida va a ser peor. Pero digo, ¿hay riesgo de default? Con el fondo hay un riesgo, bueno, ahora tiene que pagar en los próximos días un vencimiento, si no llega el acuerdo con el fondo va a tener que probablemente utilizar parte de los yuanes, lo que le queda de dólares, que es poco, y eventualmente vender parte del oro, que te decía, estos 900 millones que tienen probablemente en Londres. Me parece que esa es la idea del gobierno. El gobierno no va a querer antes de las elecciones entrar en atraso con el fondo, entonces va a reventar lo que tenga, que es lo que te comenté, Claro. que le queda, y con eso creo que va a pagar. Pero no se puede descartar un escenario de atrasos con el Fondo Monetario hoy porque todavía no hay programa y probablemente no llegue hasta después de las elecciones del 13 de agosto. Patricia dijo primero en la Sociedad Rural, después en una entrevista, hay que salir rápidamente del cepo. Sí. Quiero preguntarte esto. Y habló de, tenemos que conseguir una serie de dólares, después agregó Fondo Monetario y trajo blindaje. ¿Piensan ustedes en un blindaje a lo de la Rúa para garantizar la salida del cepo? No, De la Rúa utilizó los fondos del Fondo Monetario precisamente para intentar blindar la deuda. ¿Te acordás que en aquel momento había que hacer muchos pagos, había un riesgo país muy alto? En algún punto parecido también a lo que intentó Macri, digamos, es decir, tratar de revertir esa desconfianza en los mercados y empezar a reganar el financiamiento y salir de esa crisis que era una crisis de deuda. Hoy la situación es totalmente distinta. Lo que dijo Patricia es básicamente lo que todos sabemos, que es
nosotros tenemos que ir a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque este acuerdo está caído. Está absolutamente, no cumplió nada de las metas, ninguna de las metas del Fondo Monetario. Tenemos que ir a un acuerdo que nos saque de este modelo, digamos, y por tanto nos saque del cepo. Cuanto antes salgamos del cepo, mejor. Ese acuerdo, creo yo, nosotros creemos, va a tener un amplio apoyo internacional, porque es básicamente un país clave, no por mérito de las personas, por mérito de las circunstancias, para el mundo que viene, con un gobierno racional que va a querer encaminar la economía hacia el crecimiento, el desarrollo y la estabilidad. Bien, es muy probable que el fondo y el mundo en general, otros organismos de crédito, nos apoyen en ese esfuerzo. Ahora, si tenemos fondos nuevos, fondos frescos del Fondo Monetario, si es que eso ocurre, que no es una prioridad, nosotros necesitamos al fondo para restaurar algo de la credibilidad que hemos perdido todos los argentinos en estos 20 años. Y para eso necesitamos un sello de aprobación, que es el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional generalmente expresa esos apoyos con crédito. Ahora, la pregunta es, ¿qué haces con la plata? Es como siempre, vos haces un crédito, te lo gastaste en el casino, es un problema. Yo creo que si hay apoyo multilateral de organismos internacionales, etcétera, digamos, ¿no?, que apoyen a la Argentina, y esto es un poco lo que expresó Patricia y se la tergiversó políticamente porque están buscando que alguien diga una palabrita fuera de lugar para entrarle con todo, porque estamos en los últimos días de la campaña y obviamente Patricia va encabezando la mayoría de las encuestas y entonces va a ser un target muy definido en los próximos días. Pero lo que dijo Patricia es absolutamente correcto. Esos dólares deberían ser usados para respaldar los ahorros de los argentinos. Lo que vos me preguntaste recién, Luis, ¿con qué dólares? Están usando mi encaje, mis depósitos. Claro, tenés que respaldar los ahorros en dólares y el peso argentino. Entonces, en lugar de fumártelos en gasto público, en corrupción, en importaciones para los amigos, como hizo los 4.500 millones de dólares que hizo Massa con este gobierno, lo tenés que poner en el Banco Central para respaldar el ahorro de los argentinos y bajar la inflación. Intocable. Intocable, es el blindaje, es el matafuego. Eso es lo que haría cualquier gobierno racional y sensato. Ahora, si vos querés agarrar eso y decís, yo voy a seguir gastando, Luis, no me quiero pelear con nadie porque tengo miedo a la crisis, a que venga el sindicalista no sé dónde, me tire 3 piedras. Bueno, te vas a gastar esos dólares en déficit fiscal, te lo gastaste, a fin de año tenés otra crisis. Eso es lo que no queremos hacer. Pregunto de burro, porque no lo sé. Sí. ¿Se puede imputar, que yo como... Sí, aplicar al Banco Central, decís vos? Y que sea intocable? Sí, por supuesto. Sí, de hecho, yo te diría, los programas tradicionales del Fondo Monetario iban más destinados a los bancos centrales a fortalecer justamente las crisis cambiarias de los bancos centrales que a financiar déficit del Tesoro. La tradición fue cambiando en el tiempo porque el fondo va mutando en la política, va mutando en la técnica, va mutando en las recomendaciones. En los 90 recomendaba tipo de cambio fijo a todo el mundo y ahora recomienda tipo de cambio flexible a todo el mundo. Bueno, eso está bien. Lo que digo es, el fondo históricamente respaldó a los bancos centrales porque generalmente el fondo fue creado e imaginado por Keynes y otros economistas precisamente para ordenar el sistema de pagos internacionales. Entonces, cuando había crisis de dólares en algún país, el fondo iba a asistir a ese país. Nosotros ni siquiera tenemos una crisis de dólares porque, te digo, el año que viene van a sobrar dólares si hacemos las cosas bien. Pero como tenemos una crisis de confianza, es muy probable que sea mucho mejor tener un matafuego para que nadie corra al divino botón. Y yo prefiero tenerlo que no tenerlo. Ahora, si viene alguien y dice, no, yo me la banco solo porque soy guapo, le digo, bueno, pará, pero estás poniendo en riesgo a los argentinos. Si a mí me dan ese apoyo, yo lo uso. Yo, Luciano Laspina, responsable en ese momento, yo lo uso. No digo, no, porque no quiero que aumente el problema con el fondo. No, depende para qué usas la plata. Pero digo, 2 preguntas también de ignorante. Sí. Viene ese dinero, ¿es tomar más deuda? Es tomar más deuda con el fondo, a ver, para capitalizar el central. Tenés el pasivo, tenés el activo. Ok. El tema es que, otra vez Luis, el tema es que esa deuda sirva para algo. Está clarísimo. Si esto es para estabilizar el peso, bajar la inflación y que los argentinos lleguen a fin de mes, habremos tomado, ni siquiera porque es la misma, en gran parte, plata que la que ha pagado Massa, que va a pagar de aquí a fin de año, plata que va a venir para, dólares que van a venir para financiar infraestructura, que después se gasta en pesos, o sea, los dólares vienen de distintas fuentes, no solo del Fondo Monetario. Entendí. Tomo ese dinero como, pongamos, respaldo, para no usar la palabra respaldo de los ahorros de los argentinos. Bien, como respaldo. Ahí propongo levantar si viene, si no viene, sí, saldremos por la nuestra, pero pará, el punto es que es mejor tener el matafuego que no tenerlo. Okay. ¿Puedo levantar el cepo rápidamente? ¿Uso el adverbio que usó Patricia?
Sí, acá que tengo más tiempo, pues te puedo decir algunas cosas que no se dicen respecto al cepo. La discusión cuando se habla de sacar el cepo, la discusión en el fondo es si vos vas a una gran inflación por salir de este proceso. Entonces, la clave de salir del cepo es tener credibilidad. ¿Cómo tenés credibilidad? Bueno, obviamente ganando muy bien las elecciones, pasando un conjunto de reformas pro crecimiento, que después podemos discutir cuáles son las que nosotros estamos pensando para generar crecimiento en la Argentina y que vuelvan las inversiones, teniendo un sendero de corrección fiscal razonable, con un liderazgo claro hacia dónde vas, y por supuesto con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si vos haces eso, es muy probable que la salida del cepo sea secuencial, sea dejando algunos elementos residuales del cepo, porque el cepo cambiario son varios cepos a la vez. Por ejemplo, el cepo para que los argentinos compremos dólares, está prohibido comprar dólares. El cepo para que las empresas giren utilidades, está prohibido. O sea, hay distintos cepos. La deuda comercial que hay que repagar el año que viene, que es la deuda de las compañías que importaron pidiendo deuda afuera para poder pagar las importaciones y que ahora el año que viene Massa le dijo, bueno, esta deuda la vas a pagar el año que viene. Entonces, uno puede tener una transición ordenada. Hay que salir, yo creo que rápidamente, pero no ingenuamente, hay que salir con un programa, hay que salir con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si vos salís sin credibilidad, Luis, podés ir a una hiperinflación. Si Massa sale hoy, mañana vas a una hiperinflación. Sí, claro. Si salís con poca credibilidad, vas a un salto de la tasa de inflación, que también es complicado. Después te vas a tener que ir a una segunda etapa de estabilizar, si eso te pasa. Si salís con mucha credibilidad, lo que va a haber es un reacomodamiento de precios y salarios y después el dólar se va a estabilizar y va a ser la inflación, depende de lo que hagas con el Banco Central. Entonces, nosotros queremos trabajar para eso, no queremos postergar un año las soluciones, no queremos prolongar un año más el modelo de Massa. Este cepo nos comió 18.000 millones de dólares en lo que va del año. ¿De dónde vamos a sacar 18.000 millones de dólares el año que viene para seguir con esto? Y en los 4 años generó 150 puntos de inflación, caída del PBI, 42 puntos de pobreza. ¿Lo vamos a dejar un año más haciendo la misma masacre? Hay que salir rápido, hay que salir con un plan, hay que salir con un equipo, con credibilidad y empezar a estabilizar y crecer. Ese es el objetivo. Cuanto antes, mejor. Definime a Sergio Massa. Un audaz, total. Yo digo, es una estafa piramidal caminando. Ponzi Game, le decimos los economistas, o esquema Ponzi. Él redobla la apuesta a futuro. Yo lo he tratado bastante piramidal. caminando. Él renueva la apuesta a futuro de su gente, bueno, ahora, qué sé yo, ahora hacemos esto, y si no es ahora es en el 27, y si no será en el no sé dónde. Esa osadía lo ha llevado digamos, a tomar decisiones que son muy graves para los argentinos, que son estas que te digo, que es seguir con este modelo. Él tenía, yo lo dije en aquel momento, nosotros como oposición no solo apoyamos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional cuando Máximo se levantó, cuando Máximo se levantó, renunció módicamente. Claro, porque si no íbamos a una mega crisis ahí. ¿Sí? Y todos nos decían, che, mandalo a la crisis, ¿viste? O sea, bueno, después hay gente para todo, digamos, pero bueno, nosotros dijimos, no, lo que corresponde es, bueno, apoyamos, pero nosotros advertimos que el programa era malo, que era inflacionario, estaba generando una bomba, pero preferíamos eso al default. Después le votamos el presupuesto a Sergio Massa. Bueno, le dimos la derecha. Digo, bueno, a ver, viene, dice que va a corregir las cuentas públicas, dice yo, tiempo récord, voto récord. Todos lo aplaudieron, En enero empezó a dar clases de economía por todos lados, a explicarnos cómo había logrado bajar la inflación, y nosotros veíamos que no cumplía con nada de lo que dijo que iba a hacer, que era empezar a encaminar esta situación. Y ahí nos dimos cuenta que nos había mentido a nosotros, que le había mentido a los argentinos, en algún punto le había mentido también hasta Cristina, creo yo, en algún punto. Y entonces empezó a redoblar fuerte la apuesta. Después vino la sequía, que estaba fuera de todos los planes, y eso ha hecho que ahora haya exprimido el balance del Banco Central a un nivel nunca visto en la historia argentina. O sea, otra vez, si vos mirás la deuda del Banco Central y mirás los activos, le faltan 8.000 millones de dólares. Está quebrado el Banco Central. Luciano, Javier Milei es... Javier Milei es un producto, creo yo, del clima de época. Javier Milei empezó, así como Álvaro Alzogaray en los 80s, yo lo dije hace mucho tiempo, a decir el rey está desnudo. Empezó a decir lo que la política no decía, que el Estado
presente era un Estado ausente, que lo único que está presente para cobrar impuestos, pero está ausente para mejorar los servicios, la educación, la salud, la seguridad. Que la inflación era un fenómeno monetario, chocolate por la noticia. Que no se podía, digamos, vivir con un Estado metiéndose en todas las decisiones de los argentinos, de cuándo viajás, con qué tarjeta pagás, que si podés importar, si podés exportar, si podés invertir o no, si no tenés un guiño de un funcionario, que no se puede decidir una economía en 10 despachos de burócratas que lo único que buscan es su beneficio personal. Todo eso empezó a decir en un clima de época. Álvaro Sogaray, que no era precisamente John Fitzgerald Kennedy, sacó 13 puntos en el 89, sí, diciendo claro, el rey está desnudo. Después Menem tuvo que hacer muchas de las reformas, bien o mal, después podemos discutir, que eran obvias que había que hacer para salir de la hiperinflación y de 10 años de esta inflación que llevaba la Argentina, te diría del 75 para acá, desde esa explosión del populismo y varios intentos fallidos de salir del populismo, incluyendo el plan austral de Surruil con Alfonsín. Era tan obvio, sacó 13% de los votos, después se unió Menem. Yo creo que eso representó al inicio Javier Milei. Después está el personaje mediático, en las redes y el personaje más excéntrico, que bueno, empezó a mostrar otro tipo de personaje y en su momento le rindió y ahora creo que se le vuelve en contra. Yo creo que Milei tiene una decisión histórica, así como la tuvo Sergio Massa y pifió el año pasado, cuando dijo, me convierto en patriota, me convierto en héroe, o quiero ser uno más, un eslabón más de la decadencia kirchnerista, y perder ahora como va a perder. Y Milei tiene la misma oportunidad. Si va a ser parte de la solución o va a ser parte del problema. Si su ego le va a permitir, su ego, digamos, su propia voluntad política le va a permitir ser parte de la solución de lo que viene para los argentinos o ser un obstáculo para lo que viene. Dame un instante. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, buena gente, expertos técnicos que tasan en el acto y pagan en efectivo. Joyería El Tasador, en la sucursal de Corrientes y Pueyrredón, pagan el gramo de oro hasta 31.000 pesos. 0800-222-8273. 0800-222-8273. Joyería El Tasador, toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visítanos. Joyería El Tasador, Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador, tu tasador, mi tasador. Entra a la web de Cabanag y encontrá el colchón que necesitas para tener un descanso reparador. Hay modelos para todos los gustos y necesidades, de alta densidad, recomendados para personas de hasta 180 kilos con resortes individuales que absorben los movimientos de tu pareja. Y mucho más, mirá. Cabanag, un colchón, 1000 sensaciones. Cabanag, la calidad hecha colchón. Cabanag, colchones y somiers. Creación, ¿no? Pero en una hora de entrevista no hablé de la reforma laboral que me interesa, será la reforma impositiva. Si derogan ingresos brutos, se canonizan, quiero decir, porque es el impuesto más horripilante que se paga. Tremendo. En la existencia. ¿Te joroba que te digan, es un economista de derecha? Viste, te estigmatizan. Yo soy una persona que tengo una gran vocación política, que me he formado en la economía. Vengo de familia peronista. Eso nadie lo sabe. Vengo de Rosario, como vos. Eso sí lo sé. Lo cual nos hace hombres emprendedores. Vos sabés que no es fácil. Somos hijos de nuestro propio esfuerzo. Exactamente. No me preocupa, no me preocupa. Yo tengo razones más que ideología. No creo en las ideologías, creo en las ideas. Esas ideas están plasmadas en ese libro, muchas de esas ideas. Y no tengo preconceptos ideológicos duros. O sea, porque soy un tipo intelectualmente muy honesto. O sea, me gustan las ideas, me gusta discutir, me gusta escuchar del otro, me gusta encontrar una verdad. Así cuando funciono con mis equipos, yo escucho a todos y trato de buscar una verdad y trato de desprenderme del ego de tener yo la razón. Siempre digo, los economistas somos bichos rarísimos, ¿viste? O sea, los políticos no nos entienden, en general. Yo tengo una faceta política. Pues el economista, el político termina de decir, el economista no quiere tener poder, no quiere tener dinero, quiere tener razón. Los economistas somos enamorados de nuestras ideas. Todo el economista sueña con tener su propio plan de estabilización. Por eso ahora aparece un plan de estabilización, un vaso de agua no se le niega a nadie, ¿viste? O sea, están todos, porque esos somos los economistas. Yo abracé la economía de muy chiquito, ¿viste? En el secundario con la hiperinflación, en la UNR,
era el nerd de la facultad, los que me conocen me están viendo seguramente me recuerdan, obsesionado por la inflación, la macroeconomía, y es mi vocación, lo que me gusta hacer y es lo que quiero hacer si nos toca ganar con Patricia Bullrich. ¿Te gustaría ser ministro de Economía? Sí, me estoy preparando hace tiempo y creo que tenemos una chance enorme. Y no quiero que los argentinos la desperdiciemos, claro. Eso es lo que creo. Te prometo que la próxima hablamos de reforma laboral, hablamos de reforma impositiva y demás, pero es pregunta clásica de este programa. ¿Nos morimos y qué pasa? Qué difícil, vos sabés que no sé. Vengo de familia católica, fui al Colegio Salesiano San José, el presidente Roca y Salta. Yo creo que vivimos en la memoria de nuestros seres queridos. Y trabajo para eso. Creo que por eso pongo mi corazón y mi esfuerzo lo pongo en mi familia. Me gustó mucho haber hablado con vos. Es raro que me pase con los economistas. ¿Será porque sos rosarino? Porque primero sos rosarino y después viene... En El Economista. Solo los rosarinos entendemos de qué estamos hablando. Sí. El resto no. Y recomiendo leer Desenredar la Argentina. Gracias por venir. No, un placer. Gracias por la invitación.